Continuamos trabajando ahora con los casos de factoreo. Vamos a ver en particular el tercer y cuarto caso que están asociados a las potencias cuadrada y cúbica de un binomio. Vamos a verlos. Para empezar vamos a recordar lo que era el cuadrado de un binomio, ¿no? Este tercer caso se llama trinomio cuadrado perfecto, pero antes tenemos que recordar cómo hacíamos para encontrar el cuadrado de un binomio. Si yo tengo un binomio a más b al cuadrado, que esto resulta de hacer el producto de a más b por a más b, nosotros podemos, digamos, hacerlo directamente utilizando la fórmula a al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para recordar o aprender en tal caso este caso, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros tenemos el cuadrado, acá tenemos que ver quién juega el rol de a, que en este caso, cuando nosotros decimos a más b puede ser cualquier expresión. En este caso, a está jugando 3x, está jugando, digamos, el rol de a, ¿no? Y cuando yo hablo de b, estoy hablando de 5 y al cubo, ¿sí? Entonces, poder desarrollarlo es escribir el primero al cuadrado. O sea que esto sería a al cuadrado, que en este caso sería 3x todo al cuadrado, ¿sí? Más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 3x por 5 y al cubo. Yo lo voy a escribir acá, ¿no? 3x, más allá que sea producto para que se vea bien quién es a y quién es b acá, por 5 y al cubo, ¿sí? Más el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado, ¿quién es? 5 y al cubo, o sea, todo esto, 5 y al cubo, todo al cuadrado. ¿Por qué escribo todo al cuadrado? Porque hay que tener cuidado cuando yo tengo productos y tengo una potencia. Recuerden que la potencia se distribuye con cada uno de los factores, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué me va a quedar? 3 al cuadrado, que vale 9, entonces me queda 9x al cuadrado. Si yo no escribo esto entre paréntesis, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nos confundimos y solamente le ponemos el cuadrado a las letras y los números quedan solitos, pero es toda la expresión elevada al cuadrado. Más, como acá ya tengo productos, ¿qué hago? Si hubiera signos negativos, aplico la regla de los signos. En este caso son todos positivos, entonces más por más por más, me da más. 2 por 3, 6, por 5, 30, x y al cubo, ¿sí? Más, y acá de nuevo tengo que distribuir esta potencia a cada uno, este exponente digo, a cada uno de los factores. Entonces 5 al cuadrado me da 25. Y acá tengo i al cubo al cuadrado, ¿sí? Lo voy a hacer acá chiquitito, pero fíjense, si yo tengo i al cubo y lo elevo al cuadrado, ¿qué hago? Con las potencias se tienen que multiplicar. 3 por 2 me da 6, por lo tanto acá me queda i a la sexta. Entonces fíjense, cuando yo desarrollo el cuadrado, lo que me queda a mí es 3 términos donde 2 de ellos son cuadrados perfectos. En este caso 9x al cuadrado y 25y a la sexta, ¿sí? Lo que vamos ahora a hacer para factorear nosotros es, dado un trinomio, o sea, una expresión en la que aparezcan 3 términos, vamos a construir, digamos, el cuadrado, ¿no? Obviamente, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque factorear, acuérdense que era transformar la suma en un producto, ¿sí? Y la potencia, en definitiva, es un producto abreviado, porque esto al cuadrado implica hacer la base por sí misma, ¿no? 2 veces. Entonces, vamos a ver ahora ejemplos donde nosotros tengamos un trinomio cuadrado perfecto y cómo lo vamos a factorear utilizando el cuadrado del binomio. Veamos el siguiente ejemplo. Yo tengo 9 sobre 25 x a la sexta más 4y al cuadrado más 12 quintos de x al cubo por y. Primero tenemos que ver si eso es un trinomio cuadrado. Entonces, recordemos la fórmula que acabamos de ver. Lo que tenemos que ubicar primeramente son 2 de estos términos que sean candidatos a ser cuadrados perfectos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El número que sea un cuadrado perfecto, y para saber si una letra es cuadrado perfecto, ¿qué es lo que tiene que suceder? Los exponentes tienen que ser pares, ¿sí? Porque cuando yo elevo, digamos, cualquier exponente al cuadrado, me va a dar como resultado par. Entonces, por ejemplo, este primer término ya no sería un candidato a ser cuadrado perfecto, ¿no? O sea que los que me quedarían para ver si son cuadrados perfectos serían este y este, ¿no? Entonces, para ver si esto es un cuadrado perfecto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la raíz cuadrada de los números, ¿sí? Y vamos a dividir por 2 el exponente. Entonces, fíjense, o sea, este sería como quien dice el candidato, ¿no? 1.
Todavía no ha ganado las elecciones. Vamos a comprobar si es así o no. O sea, A al cuadrado sería ¿quién? 9 sobre 25, el candidato. A ser A, 9 sobre 25, X a la sexta. Pero yo necesito conseguir acá, lo que yo estoy buscando es conseguir A más B todo elevado al cuadrado. Entonces tengo que buscar quién es A y quién es B en este caso, ¿no? Candidato a ser A, ¿por qué elegí este? Porque fíjense, el 9 es el cuadrado de 3, el 25 es el cuadrado de 5, ¿sí? Entonces, si yo calculo la raíz cuadrada, o sea, A, ¿quién sería? 3 sobre 5 y el exponente de X es par, por lo tanto, si divido por 2 me queda X al cubo, ¿no? Fíjense, esto elevado al cuadrado me da esto, ¿sí? El número elevado al cuadrado y la potencia multiplicada por 2, ¿sí? Y el otro candidato que yo tengo acá, ¿quién va a ser? O sea, hacer B en este caso al cuadrado es 4y al cuadrado. Pero ¿yo qué necesito? Necesito B. Entonces, para saber quién es B, ¿qué hago? Calculo la raíz cuadrada de 4, que en este caso me va a dar 2, y al exponente de y lo divido por 2, o sea que me queda 2y. Entonces, los candidatos serían, por un lado, 3/5 de x al cubo y por otro lado, 2y. ¿Sí? O sea, esos serían los candidatos de A y B. Pero a mí no me alcanza para decir que este ya es un trinomio perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es comprobar que este término que me quedó, que nosotros le llamamos el término cruzado, sea efectivamente 2 veces el primero por el segundo, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, esta fórmula me daba como resultado lo siguiente: el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Yo ya obtuve estos dos. Digo, bueno, vengo bastante bien. Ahora tengo que ver que el tercer término sea 2 veces el primero por el segundo. Bueno, comprobemos. Obviamente, ¿con quién los voy a comprobar? Con los que yo tengo como candidato. Entonces acá yo hago 2 veces el candidato A, 3/5 x al cubo. 3/5 x al cubo por el candidato a B, 2y. ¿Sí? Entonces me queda 2 por 3, 6, por 2, 12. O sea, 12/5 x al cubo y. Efectivamente me da lo mismo que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo puedo yo ahora? Todo esto que es una suma, yo evidentemente comprobé que es el trinomio cuadrado perfecto, lo puedo escribir como un producto, en este caso como una potencia. ¿Quién va a ser el factoreo de esto? A, 3/5 de x al cubo más B, 2y, todo elevado al cuadrado. Es importante que no se olviden de esto, ¿sí? Detalles como para ver, más allá de que la fórmula siempre nosotros la escribimos así, no quiere decir que el primero y el último de los términos sean A y B, ¿no? Fíjense, en este caso estaban primero y segundo. Siempre hay que tratar de ver, o de aprender a ver, digamos, quiénes serían los candidatos para los cuadrados. Y por último, siempre comprobar que el término que a mí me queda cruzado, o sea, o el tercer término, sea efectivamente 2 veces el primero por el segundo. Y ese es el factoreo entonces del trinomio cuadrado perfecto. Muchas veces nosotros tenemos trinomios en los que no es posible factorearlos como un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Entonces aparecen, por ejemplo, una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado de este tipo. Fíjense, x cuadrado menos x menos 6. Si yo quiero factorearla, ¿qué es lo que tendría que hacer? Primero buscar 2 candidatos a cuadrado perfecto, ¿sí? X al cuadrado sería 1, pero fíjense que ni x, que tiene grado 1, ni 6 son cuadrados perfectos. Por lo tanto, no podría utilizar lo que acabamos de ver recientemente. Pero lo que sí podemos hacer es recordar, cuando yo tenía una ecuación cuadrática, a por x al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿sí? Yo podía encontrar las raíces x1, x2. ¿Quiénes son las raíces? Los valores que me anulan esa ecuación, ¿sí? Entonces, yo puedo, una vez que encuentro las raíces, factorearlo escribiendo a por x menos x1 por x menos x2 igual a 0. O sea, si las raíces, por ejemplo, en el caso de los números reales que nosotros estamos trabajando, son reales, entonces yo puedo encontrar el factoreo de esa ecuación. Recordemos que las raíces las podemos calcular con la fórmula resolvente, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a, o también las podemos resolver con la calculadora, ¿sí? Entonces vamos a ver ese ejemplo que tenemos, cómo lo podemos encontrar acá, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es encontrar quiénes son las raíces.
¿sí? Entonces yo ya lo hice con la calculadora y las raíces que yo tengo son x1 igual a 3, x2 igual a menos 2, ¿sí? Entonces fíjense, una vez que yo encontré las raíces, lo que voy a hacer es factorearla. Lo primero que tengo que ver es quién es a. A es el término cuadrático, o sea, el coeficiente que está acompañando al x al cuadrado. Y yo, recuerden, por la fórmula de recién yo podía hacer esto, a por x menos x1 por x menos x2, ¿sí? Entonces, esto que yo tengo acá, x al cuadrado menos x menos 6, lo puedo escribir factoriado como a, que es el coeficiente cuadrático, en este caso vale 1, por lo tanto no lo voy a colocar, por x menos x1, o sea, x menos x1. ¿Quién es x1? 3, por lo tanto me va a quedar x menos 3 por x menos x2, o sea que acá me va a quedar x menos 2, o sea que me va a quedar x más 2, ¿sí? Entonces, esta ecuación cuadrática la puedo factoriar de esta manera, encontrando las raíces de la ecuación y factoreándola. Vamos a ver ahora el cuarto caso de factoreo, que es el cuatrinomio cubo perfecto, ¿sí? Este caso está asociado ¿a quién? Al cubo de un binomio. Recordemos que el cubo de un binomio se obtenía haciendo la multiplicación de a más b por a más b por a más b, ¿no? Una vez que uno trabajaba con toda esa fórmula, llegábamos a lo siguiente. El primero al cuadrado más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, ¿no? Esta formulita que seguramente ustedes en algún momento la han visto en la escuela. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Siempre recordemos que cuando nosotros decimos a y b, en realidad son genéricos, ¿no? O sea, a y b puede ser cualquier cosa. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo que yo voy a tener para desarrollar el cubo, el que está jugando el rol de a es 2x, ¿no? O sea, cuando yo digo a, estoy haciendo referencia a este término, ¿no? Y el rol de b lo está jugando menos y al cuadrado, ¿sí? Entonces yo lo voy a desarrollar para después colocarlo. Fíjense, a al cubo, ¿qué quiere decir? El primero al cubo, o sea, 2x todo al cubo, ¿sí? Más 3 veces, este 3 viene de la fórmula de haberlo desarrollado previamente, ¿sí? 3 veces el primero al cuadrado, o sea, 2x todo al cuadrado por el segundo como está. Cuidado con los signos, ¿sí? O sea que esto me queda menos y al cuadrado. Más 3 veces el primero como está, o sea, 2x por b al cuadrado, o sea, menos y al cuadrado, todo al cuadrado, más el segundo al cubo, ¿sí? O sea, menos y al cuadrado, todo elevado al cubo, ¿sí? Acá hay algunas estrategias que se suelen hacer. Se puede trabajar con todos los signos así o se puede pensar, digamos, prescindir de los signos, ya vamos a ver, porque al final los signos siempre quedan de acuerdo al orden en el que están estos términos. O sea, si yo acá tengo más y menos, los signos al final me van a quedar más, menos, más, menos. Ahora lo vamos a ver para ver que efectivamente eso se cumple, ¿no? Por ahí hay muchas reglitas que por ahí se nos enseñan, pero está bueno saber de dónde salen o por qué, digamos, se dan, si no nos olvidamos la regla y perdemos el sentido de lo que estamos haciendo. Bien, vamos a desarrollar este primero. Fíjense, tengo que distribuir este exponente a 2 y a x. 2 al cubo me da 8, x al cubo me queda x al cubo, ¿sí? Antes de acá de poder multiplicar, fíjense que lo que yo tengo que hacer es desarrollar cada una de las potencias. Entonces acá me queda 3 veces por este 2, también lo tengo que distribuir acá, entonces me queda 2 al cuadrado, que vale 4, x al cuadrado. Por menos, ¿sí? Este menos, si yo quiero, como no está, digamos, la potencia no está afectando al menos, podría ser más, por menos, ¿no? Lo voy a hacer al final. Menos y al cuadrado. Más 3 veces por 2x, saco el paréntesis ya. Y acá sí, fíjense, esto está afectando al menos y al cuadrado, ¿no? Menos 1 al cuadrado me da positivo. Y al cuadrado me queda y a la cuarta. O sea que acá me quedaría y a la cuarta, ¿sí? Más
y acá este 3 también está afectando. Porque ese menos lo que está implicando es un menos 1 multiplicando ahí al cuadrado, ¿no? Entonces acá me queda menos 1 al cubo me da menos 1. Entonces acá esto me va a dar negativo. Va a quedar menos 1 y al cuadrado al cubo multiplico las potencias. 2 por 3 me da 6. O sea que me queda y a la 6. Por último, fíjense, me va a quedar 8x al cubo más por menos me da menos 3 por 4, 12. Por menos 1 me queda menos 12. Acá. X al cuadrado y al cuadrado más 3 por 2 me da 6x y a la cuarta menos y a la sexta. ¿Sí? Entonces, el desarrollo del cubo de un binomio me termina quedando un cuatrinomio, ¿sí? Porque tengo 4 términos en los cuales 2 de los términos son cubos perfectos, ¿sí? Y los otros 2 términos, ¿sí? Que nosotros le llamamos a veces los términos cruzados, son 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Lo que nosotros vamos a hacer ahora para factoriar es, dado el cuatrinomio, o sea, dado una expresión de este tipo, vamos a conseguir el factoreo, o sea, lo vamos a tratar de escribir como un producto, en este caso como una potencia, ¿sí? De un binomio elevado al cubo. Vamos a verlo. Vamos a comenzar entonces a factoriar un cuatrinomio. Lo primero que tenemos que ver es que yo tenga 4 términos. 1, 2, 3, 4 términos, ¿sí? Y recordemos que para que nosotros podamos encontrar eso, ¿qué es lo que tiene que pasar? 2 de los términos tienen que ser cubos perfectos, ¿no? Para ver eso, lo primero que tenemos que ver es qué pasa con los números, o sea, cuáles de estos números son cubos perfectos. Y por otro lado, las potencias de las variables tienen que ser múltiplos de 3, ¿sí? Entonces, yo voy a ver, por ejemplo, este que tengo acá, 27x a la sexta. Este sería un candidato a ser cubo, ¿no? Porque fíjense, 27 es el cubo de 3 y 6 es múltiplo de 3, ¿no? Entonces, si yo dijera, bueno, si este es candidato a ser a al cubo, por ejemplo, 27x a la sexta, tendría que encontrar quién es a. Para eso, ¿qué tendría que hacer? La raíz cúbica de 27 y la raíz cúbica de x a la sexta. O sea que acá me quedaría 3 y esto lo divido por 3, me queda x al cuadrado, ¿sí? Ahora veamos si hay algún otro candidato. 108 no es un cubo perfecto. Acá tengo x a la cuarta, por lo tanto este no sería candidato. 144 no es cubo perfecto y acá aparece x al cuadrado y a la 6, pero tienen que ser, si en el caso que tenga más de una variable, todas tienen que ser múltiplos de 3. Este tampoco. Y en este caso tengo 64 y a la 9. 64 es cubo y a la 9 es múltiplo de 3. Quiere decir que este sería el otro candidato a ser, por ejemplo, b al cubo. O sea, b al cubo sería 64 y a la 9, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿quién sería b? b sería 4, que es la raíz cúbica de 64, y si calculo la raíz cúbica de a la 9, me queda i al cubo, ¿sí? Porque lo que hago acá es dividir por 3 esto, ¿sí? Entonces, fíjense, los candidatos ya son, los candidatos para la base serían, por un lado, 3x al cuadrado y por otro lado, 4y al cubo, ¿sí? Lo que yo tendría que ver es que cada uno de los que me quedan acá en el medio fueran, eso se los voy a dejar para ustedes, pero está bueno que lo comprueben, 3 veces el primero al cuadrado por el segundo y por otro lado, alguno de estos que fuera 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Recuerden, ¿quién va a ser a? A tiene que ser 3x al cuadrado. Entonces, está bueno comprobar que uno de estos me dé 3a al cuadrado b y el otro 3ab cuadrado, ¿no? Obviamente, reemplazando a y b por estos valores, voy a comprobar que los otros 2 términos sean cada uno de estos que me completan, digamos, el cubo, del binomio, ¿sí? Entonces, una vez que yo lo comprobé, se los dejo para ustedes, una linda tareita para hacer. Yo voy a poder escribir esto, que es una suma, lo voy a poder escribir como una potencia, en este caso, ¿sí? ¿Quién? El primero al cuadrado, ¿quién era? 3x al cuadrado, el primero, más el segundo, que en este caso es 4, y al cubo, todo elevado al cubo. No se olviden de esto. A veces escriben las bases y no escriben la potencia, ¿sí? Entonces, el primero más el segundo al cubo.
Un detalle, acá son todos positivos, pero siempre tienen que ver que cada una de las bases va a ir de acuerdo al signo que tengan. Si es positivo, obviamente cuando sacas la raíz cúbica también te va a quedar positivo, y si es negativo, negativo, ¿no? Pero estos signos también tienen que ir acorde con los signos que van a quedar acá en el binomio, ¿sí? O sea, en el cubo del binomio. De esta manera hemos visto el cuarto caso y te invito a seguir con el próximo video, donde vamos a ver los últimos 2 casos de factoreo con el que vos vas a poder realizar el factoreo de cualquier expresión algebraica. Veámoslos.